Ahora sí pasamos a los ilícitos relacionados con la defraudación fiscal. Con los ilícitos relacionados con la defraudación fiscal hay un tema de las autoridades fiscales con la integración de las carpetas de investigación y con la información que les provee la Procuraduría Fiscal de la Federación. Como sabemos, el SAT es el encargado de recopilar toda esa información fiscal de todos los contribuyentes. Y el SAT va a ser el primero que se dé cuenta de si se está cometiendo o no un ilícito en materia fiscal. ¿Por qué? Porque ellos son quienes están revisando, quienes están haciendo los cruces de datos, quienes integran los expedientes y quienes realizan todas las investigaciones hasta el momento en el que se realiza una facultad de comprobación. Sin embargo, quienes son los encargados de realizar la verificación, bueno, más bien no de realizar la verificación, sino de integrar todos los elementos para que la fiscalía pueda iniciar la querella por defraudación fiscal, es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y si bien es cierto, tanto Procuraduría Fiscal de la Federación como Servicio de Administración Tributaria pertenecen como al mismo bando, la información que circula entre ambas dependencias no es del todo completa. Recordemos que el SAT tiene servidores públicos y tiene funcionarios que están entrenados o están capacitados, más bien es la palabra correcta, que están capacitados para llevar acciones de auditoría y detectar omisiones en pago de impuestos, más no así para integrar o para poder encuadrar, como dicen los abogados, el delito de defraudación fiscal. Por ello, es complicado que ellos puedan tener todos los elementos o provean todos los elementos necesarios para que la autoridad, que en este caso es la Procuraduría Fiscal de la Federación, tenga todos los elementos para integrar una querella. ¿Por qué? Porque una vez que la Procuraduría Fiscal de la Federación solicita información al SAT, se encuentra con que los procedimientos han sido agotados de manera deficiente, de manera a destiempo, que los auditores no están debidamente acreditados o que las diligencias no se realizaron con apego a derecho. ¿Y esto qué tiene ¿qué tiene por consecuencia? Pues tiene por consecuencia que todas esas acciones de investigación que se llevaron a cabo durante una auditoría que iba encaminada a una posible querella por defraudación fiscal no se efectúen. No se efectúen. ¿Por qué? Porque estarían como viciados, por llamarle de alguna forma. Entonces, cuando la autoridad fiscal ya tiene en sus manos a un contribuyente y lo quiere perfilar para un posible delito de naturaleza fiscal, tiene que actuar de la mano prácticamente en toda la auditoría, junto con el SAT, para poderlo encuadrar de una manera debida e integrar todos los medios de prueba que le sean necesarios. Por ejemplo, para el ilícito del artículo 110, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. 110. Rinda con falsedad al citado registro, al RFC, datos, informes o avisos que se encuentren obligados. Este ilícito, obviamente, tiene que tener como requisito fundamental que los datos que estás rindiendo tú al RFC sean datos falsos. Entonces, si tú te ubicaste en tu domicilio fiscal y después tú diste aviso de que te ibas a cambiar, te cambiaste y ellos ya no te encontraron,
no te pueden encuadrar en el ilícito del 110. ¿Por qué? Porque tú no rendiste con falsedad un registro. Sin embargo, si entregaste una INE falsa, si el comprobante de domicilio que entregaste era falso, si tu escritura constitutiva era falsa, si no era la persona, como les decía, era un fallecido el que estaba compareciendo a inscribirse al RFC, entonces sí podrás encuadrarte. ¿Y cuál es el principal elemento de esto ilícito? Es el dolo. Es que tú ya vayas con una conducta dolosa, con ese ánimo de defraudar al fisco, a darte de alta en el RFC. Este ilícito es complicado de acreditar por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, por todo lo que les acabo de comentar. Realmente, en una inscripción del RFC, tienes muy pocos elementos para integrar y para poder respaldar que el contribuyente está actuando con dolo, a menos de que vaya una persona a suplantar la identidad de otra. Entonces, ahí sí es acreditable el dolo en este primer momento. Sí existen planeaciones fiscales en las que ya les había comentado que utilizan a este tipo de gente para llevarlas a cabo, pero realmente si tú eres un contribuyente que por alguna circunstancia se vio o tiene conocimiento de que está integrándose una carpeta de investigación porque hay un delito y que el delito es que hayas rendido con falsedad el registro del RFC, es complicado de que la autoridad pueda integrarlo de una manera adecuada, porque no hay una forma de acreditar que tú tenías esa intención dolosa de defraudarlo y que no fueron circunstancias que fueron dándose a través de tu vida comercial o circunstancias ajenas de ti que hicieron que la autoridad te ubicara en el 110 y que dijera que estabas cometiendo un delito. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí si hasta aquí todo está claro, si tienen alguna duda. La verdad es que desde hace rato me enfilé y ya no les he preguntado. Ok, bueno. Siguiendo con el artículo 110, es una situación muy diferente a la fracción 5 que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación y seguimos hablando de domicilio. ¿Por qué? Porque la fracción 5 nos habla ya de quien desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al RFC después de la notificación de la orden de visita o requerimiento de contabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si la autoridad fiscal ya se presentó en mi domicilio e inició una visita domiciliaria o está iniciando una solicitud de información vía gabinete, yo no me puedo desaparecer sin avisárselo antes a la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque ahí sí yo ya me estoy queriendo sustraer de la acción de la autoridad fiscal para que no me encuentren y pues ellos no puedan cobrar el crédito fiscal que en su caso me vayan a determinar. ¿Qué tenemos que hacer para no ubicarnos en esto? Previo, como nos dice el reglamento del Código Fiscal, tenemos que enviar el aviso de cambio de domicilio. ¿Para qué? Para que ellos estén enterados en la revisión que nosotros nos vamos a cambiar y que pues si quieren continuar la revisión o para continuar la revisión, tienen que acudir a nuestro nuevo domicilio. Esto se vuelve un dolor de cabeza para contribuyentes que salen de una administración a otra. ¿Por qué? Porque se encuentran condicionados a que quien los recibe en la otra administración de SAT les califique su domicilio. Y si no les gusta el domicilio en el que ustedes están o al que ustedes se fueron, los van a regresar al domicilio primero, ¿no? Y esto se vuelve un dolor de cabeza para los contribuyentes porque ya hicieron todos sus cambios administrativos y comerciales a su nuevo domicilio fiscal y la autoridad fiscal no se los quiere reconocer. Esto, pues se da por normatividad interna. Ellos tienen una normatividad que les obliga a hacer estas verificaciones y que
los orilla a decir o a calificar si su domicilio al que están llegando es el adecuado para que ustedes realicen su actividad comercial o no, y se curan en salud, los mandan de regreso a la administración de la que venían ustedes para que la administración de la que venían ustedes, pues, les siga requiriendo su información y continúe la visita en el primer lugar en el que estaban. Pero sí, aquí, ¿qué tenemos que hacer para no ubicarnos en el 110? Hacer de fracción 5, hacer nuestro aviso de cambio de domicilio previo a realizarlo o previo a que la autoridad vuelva a nuestro domicilio a realizar cualquier tipo de diligencia. ¿Por qué? Porque en caso de que lo realice, va a asentar que nosotros ya desocupamos o desaparecimos en ejercicio de facultades de comprobación. Y ese sí puede ser, integrado para una querella. Siguiente, por favor. Una más. Esto ya lo dije. No, así, sí, el anterior, por favor. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer en este tipo en este tipo de procedimientos? La autoridad, tú ya no te encuentras en ese domicilio fiscal y no notificaste un cambio de domicilio, la autoridad se va a constituir en tu domicilio fiscal, va a levantar una constancia de hechas en la que va a decir que no estás ahí, que ya desocupaste o que ya desapareciste, y qué es lo que va, y si tú transcurre el tiempo y no le haces saber dónde te ubicas nuevamente, pues se va a esperar un periodo de 12 meses en el que va a tener que agotar por lo menos 3 diligencias más en las que te va a ir a buscar y va a decir que no fue posible localizarte. Y con estos elementos van a integrar esta carpeta que van a su vez a proporcionar a Procuraduría Fiscal de la Federación para poder acreditar el ilícito del artículo 110, que es desocupar o desaparecer del domicilio fiscal. Ahora también, esto mismo se da si ya iniciaron facultades de comprobación, ya las concluyeron y ya te emitieron tu liquidación y tú te desapareciste. Entonces, tampoco te puedes ir si ya te determinaron un crédito fiscal sin notificar otro domicilio. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. Ellos te van a ir a buscar y van a decir que te estás sustrayendo de la acción de la autoridad fiscal. Entonces, ahí sí tienes que tener mucho cuidado de no darles elementos a ellos para que puedan encuadrarte un posible delito. Bueno, muy bien. El artículo 112 en el Código Fiscal. El artículo 112 del Código Fiscal, recordemos que cuando a nuestra empresa o a nuestro cliente llegan a embargarle algo por cualquier circunstancia, ya sea de manera precautoria o definitiva, algún bien y se le hace el nombramiento de depositario, este depositario tampoco se puede desaparecer, ni puede disponer de los bienes que fueron dejados a su resguardo. ¿Por qué? Porque si lo hace, también puede caer en un delito fiscal. No, si embargaron un vehículo y la autoridad fiscal no se llevó el vehículo y la siguiente vez que llegue a buscar el vehículo, este vehículo no está, entonces tenemos un ilícito de depositaria infiel. También hay que tener mucho cuidado con esto. Esto sucede mucho con las empresas. Cuando tienen embargos de mercancía, ya sea por revisiones de comercio exterior o por revisiones en las cuales ya ha sido determinado un crédito fiscal, embargan la maquinaria o embargan la mercancía.
y hay empresas a las cuales se les hace sencillo cerrar y llevarse a la maquinaria o la mercancía. Entonces estamos ante una depositaria infiel. Y realmente para el SAT sí es sencillo integrar una investigación e integrar una carpeta. ¿Por qué? Porque tú eras el depositario, eras el guardián de esos bienes y te fuiste y te los llevaste. Entonces, debemos de cuidar que nuestros clientes no lleven a cabo este tipo de conductas porque también pueden caer en el ilícito de depositaria infiel. Ok, este artículo 388 del Código Penal Federal nos habla del fraude al acreedor fiscal. Este viene de la mano con los demás ilícitos que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque nos habla de que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se haya hecho ilícitamente de alguna cosa o haya alcanzado un lucro indebido. Recuerden que la palabra, estas son de las palabras favoritas del SAT, un lucro indebido, ¿de acuerdo? Cuando ellos tratan de encaminarte hacia una posible defraudación fiscal, lo que ellos acreditan o tratan de acreditar con un dictamen técnico contable es que tú alcanzaste un lucro indebido. ¿Por qué? Porque te aprovechaste del error en el que se encontraba el SAT. Situación que podemos poner de ejemplo la solicitud de devoluciones que ellos marcan como improcedentes. El SAT estaba en un error, o más bien, el SAT no podía ya negarte esa devolución. Tú te aprovechaste del SAT, entonces te hiciste de un recurso ilegalmente, obtuviste un lucro indebido. Entonces, este es el ilícito en el que ellos te pueden encuadrar fraude al acreedor fiscal, independientemente de los contenidos en el Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué van a hacer para poderte encuadrar en un fraude del acreedor fiscal? Pues van a decir que que tú tenías conocimiento de que este saldo a favor del que te beneficiaste no era procedente, porque tú conocías que no tenías derecho a él, porque tus ingresos, porque a lo mejor por las empresas, porque sabías que las empresas no habían enterado de las retenciones, porque no estabas prestando el servicio en la empresa, y etcétera, ¿no? Cambios de domicilio, relaciones, como ya les había yo comentado, relaciones con familiares, socios, etcétera. Entonces, este es uno de los delitos que lleva de la mano cualquier otro de los que vamos a ver más adelante. Artículo 113, las operaciones inexistentes. Muy bien. Las operaciones, ¿podrías poner el 113, por favor? Sí, del Código Fiscal. El artículo 113 está sancionando o viene a complementar al artículo 69B en el que nos hablan de las operaciones inexistentes, de las operaciones que lleven a cabo las empresas que son llamadas empresas fachada o las empresas que se encuentran dentro de un esquema de carrusel. ¿Por qué? Porque el artículo 113 nos dice que se impondrá una sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Inexistentes obviamente no están existiendo, falsas estoy declarando tal vez pudiese llegar a suceder, pero no sucedió, y actos jurídicos simulados.
estas empresas están creando toda una ficción a su alrededor para hacer parecer algo que nunca sucedió. No sé, por ejemplo, pueden demandar el cumplimiento de un contrato ante una autoridad judicial, ante un juzgado civil. Aunque esta actividad de comercio no se haya llevado a cabo, están involucrando ya terceros para estructurar toda una mecánica que simule que sí se llevó a cabo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van a acudir las dos partes ante un juzgado y ese juzgado va a emitir una sentencia en el que va a condenar a la otra parte a su cumplimiento o al pago de alguna prestación. Entonces ya están ellos estructurando algo más o un mecanismo más elaborado para simularlo, ¿no? ¿Y de qué nos habla? De que ese quien emite, quien a través de interpósita persona, o sea, a través de cualquier tercero, pueda llegar a expedir, enajenar, comprar o adquirir. Entonces, cualquiera que intervenga en esta simulación de actos o en esta comercialización de actos, de operaciones inexistentes, está sancionado por el artículo 113 bis. ¿Por qué? Porque están participando en esta elaboración de esta planeación fiscal. Si yo soy un asesor fiscal y le estoy diciendo a mi cliente que cree una empresa fachada para expedir y enajenar y comercializar esos comprobantes, yo también soy partícipe. Si hay alguien que dice, oye, yo conozco a alguien que vende comprobantes fiscales, él también es partícipe. Anteriormente, el 113 no sancionaba a quien compraba, ahora sí. Ahora ya te dice que si tú mataste a la vaca, también es culpable quien le agarró la pata, ¿no? Entonces, quien recibe estos comprobantes también va a ser partícipe del ilícito del 113. Ahí estamos ya hablando de un fraude fiscal con todas sus letras, de un ilícito que puede estar acreditado si la autoridad fiscal toma el cuidado de recabar todas las pruebas para integrarlas y proporcionárselas a la Procuraduría Fiscal. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí, amigos contadores? Regularmente, como les había comentado, estos actos no están apegados a la norma, están realizados a destiempo, no reúnen todos los requisitos de legalidad para poderse integrar y es complicado que ellos lo puedan acreditar, más no imposible. Pueden denunciarnos por la expedición de un comprobante o de muchos comprobantes. Y en realidad, la penalidad que se sugirió, o más bien la penalidad que se añadió en la reforma fiscal en la que se consideró como delincuencia organizada la comercialización de estos comprobantes, es de más de 10 años de prisión. No, perdón, es de 9 años. ¿Puedes bajarle, por favor? Es de mínimo de 1 a 6 años. No, estos son los visitas domiciliarios. ¿Puedes bajarle? Súbele, por favor. Por favor. Perdón. Aquí está. De 2 a 9 años de prisión. Entonces, efectivamente, como podemos ver, no son penalidades pequeñas. Sí estamos hablando de un número considerable de años de prisión y estos van a depender principalmente del importe de los comprobantes fiscales que se hayan comercializado. Anteriormente, bueno, al día de hoy la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado porque este ilícito de la venta de los comprobantes fiscales no se ha considerado delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque en un principio el Ejecutivo, cuando envía la propuesta para la reforma de la ley, considera que este es un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia le dice, es que mira, tú no te puedes, si bien es cierto, estamos teniendo un menoscabo con los impuestos que se dejan de pagar por parte de derivado de esta práctica ilícita que se lleva a cabo, también lo es
que no podemos considerar que es un crimen organizado. ¿Por qué? Porque no lo podemos equiparar al narcotráfico, o no lo podemos equiparar al terrorismo, o no lo podemos equiparar al secuestro. Si bien es cierto, hay más de 2 personas que están unidas y que tienen un fin ilícito, esto no quiere decir que sea delincuencia organizada y que derivado de ello yo tengo, o más bien la autoridad jurisdiccional, ya el juzgado, tenga que emitir una prisión preventiva oficiosa, pero eso será un argumento que tendrá que esgrimir cada una de las defensas de aquellas personas que estén ubicados en este tipo de ilícitos. El siguiente. Y derivado de ello, pues ahí tenemos ¿por qué fue considerado delincuencia organizada? Porque México compareció a una convención que se realizó en Palermo, y en esta convención que se realizó en Palermo hace muchísimos años, la venta de facturas ya era considerada delincuencia organizada. Entonces, para pegarse a los acuerdos que fueron suscritos en aquel momento en Palermo, pues México implementó o añadió a nuestra legislación el tipo de delincuencia organizada. Entonces, es por ello que nuestra legislación ahorita está incluida de esta forma, la cual veo como muy complicado que cambie, salvo que haya un número mayor de contribuyentes que se defiendan en contra de estas resoluciones y que logren un resultado favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, debemos de recordar que ahorita todos estos ilícitos se encuentran en integración. Todo lo que acabamos de leer y todas todos se llaman, en materia penal se llaman tipos. Todos estos tipos penales que acabamos de ver se encuentran integrándose. ¿Por qué? Porque gracias a la reforma penal fiscal que se llevó a cabo anteriormente, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en compañía del SAT, trataron de mejorar todos estos procesos que les comentaba yo, que ellos habían ya calificado como unos procedimientos poco eficientes para poder integrar las querellas. Entonces, el problema no es lo que hiciste antes, sino lo que estás haciendo ahorita y lo que van a hacer posteriormente con las planeaciones que están efectuando estos contribuyentes que tienen como fin beneficiarse del fisco. Si tú tienes una planeación fiscal que no tenga como fin beneficiarse del fisco, en el que tengas una razón de negocios acreditable, que tengas materialidad en tu operación, que haya sido reportada de acuerdo a los formatos que el SAT ha liberado, que no tengas ningún marcaje de riesgo, que no seas omiso en tus declaraciones, que tu comportamiento fiscal sea consistente. Es complicado que ellos te lleguen a encuadrar en una posible defraudación fiscal. Sin embargo, si tienes conductas reiteradas de todas estas alarmas o todas estas alertas que te he proporcionado a lo largo de esta plática, entonces es probable que alguno de tus clientes o tú sí pueda ser encuadrado en alguno de estos ilícitos. Recordemos que en años pasados la UIF, todavía con un poquito de menos facultades, estaba congelando o estaba inmovilizando cuentas por posible lavado de dinero. ¿Por qué? Porque todos estos son ilícitos en materia fiscal. Generalmente, ¿qué es lo que buscan en la Fiscalía General de la República para tener acceso o para tener un procedimiento un poco más holgado, no tan ajustado sobre un ilícito en materia fiscal? Y para poder añadir un poco más de presencia fiscal o de presencia de la autoridad sobre los contribuyentes, o un poquito, déjenme decirlo así, infundirnos más temor o más miedo, es que esté o se lleve de la mano con la delincuencia organizada o con el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque
No, si nuestra operación es transparente y sabemos de dónde viene el dinero y hacia dónde va, y sabemos que la fuente del dinero que ingresa a las empresas a las que nosotros trabajamos o con los clientes con los que nosotros trabajamos, tienen un fin lícito y ha sido obtenido de manera lícita, entonces no debemos de preocuparnos. Pero si tenemos dudas de cómo ha ido llegando el dinero a la empresa que nosotros en la que trabajamos o a nuestros clientes, o llega mucho dinero en efectivo y tienen movimientos muy raros con ese efectivo, o tienen movimientos que su operación les obliga a realizar, entonces sí deben de tener más cuidado porque el efectivo no conocemos la procedencia. Entonces, la autoridad puede presumir que viene de lavado de dinero y nosotros, si no nos preparamos para acreditar que ese dinero ha sido ingresado en las cuentas bancarias o ha sido ingresado en la caja, en la caja de la empresa de manera lícita, va a presumir que nosotros estamos participando de lavado de dinero. Por ello, sí es importante que ustedes asesoren a sus clientes y que les adviertan de todas estas posibles consecuencias que pueden tener si implementan algún sistema o algún mecanismo de planeación fiscal agresiva. O bien, si el dinero que está ingresando a sus cuentas o a su caja, pues son altos flujos bueno, más bien altas cantidades de efectivo que a su vez también, así como entran, salen. Y en ese sentido, la autoridad fiscal y las autoridades y las fiscalías, las autoridades en materia de investigación y persecución de delitos, pueden presumir que estos recursos no vienen de una fuente lícita. Por ello, es mejor dejar documentado y poder tener procesos marcados de cómo está llegando el dinero y cómo se va y cómo se distribuye ese dinero, que es regularmente lo que a veces nuestros clientes no entienden. Nos dicen, pues es que así es mi operación, pues así, así como llega el dinero en efectivo, pues yo no puedo hacer más, lo tengo que repartir, tengo que comprar, tengo que hacer algunas otras operaciones y yo no tengo tiempo para estarte pidiendo opinión de qué voy a hacer con mi dinero, ¿no? Desafortunadamente, pues estos clientes son un poco desorganizados, no son tan disciplinados, pero pueden tener consecuencias serias. Y nuestra obligación es comentarles cuáles pueden ser las posibles consecuencias de no tener debidamente documentados todos estos procesos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda.